Deuteronomio capítulo 14. Cuando contemplamos los libros de la ley, es común prestar atención a las distintas leyes ceremoniales y civiles del pueblo de Israel. Como en este capítulo nos encontramos con una prohibición de no seguir las costumbres funerarias de los otros pueblos, como también la legislación del Señor en relación a la alimentación, y aunque podríamos suponer razones médicas por las que el Señor les prohíbe comer cierto tipo de animales, la razón principal de todos los mandamientos del Señor los encontramos en los versículos 1 y 2 de este capítulo. En el versículo 1 señala: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 2 dice: porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La esencia del propósito de Dios no ha cambiado para sus hijos. El pueblo de Dios debe ser separado para Él. Ha de ser diferente al resto del mundo. Los creyentes deben conformarse a la voluntad del Señor, cual sea esta, y no conformarse al mundo o su cultura. Porque antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hacíamos la voluntad de la carne y del mundo, y presentábamos nuestros miembros como instrumentos de pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha librado de la esclavitud y la condenación del pecado por medio de Jesucristo. Por lo tanto, como dice el apóstol Pedro, ceñid vuestros lomos de entendimiento, como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También en este capítulo es importante meditar en relación al diezmo. Este es un tema que tristemente en nuestros días ha sido objeto de malas interpretaciones. Debemos empezar aclarando que el diezmo no era el equivalente a la ofrenda voluntaria que hoy en día proclamamos que se debe llevar en la iglesia. El diezmo, según muchos teólogos, es relacionado a lo que hoy conocemos como los impuestos de un pueblo, ya que habían tres tipos de diezmos que debían cumplir los israelitas. Había el diezmo para las celebraciones solemnes, el diezmo para el sostén de los levitas y el diezmo para los pobres. Estos dos últimos son los que son mencionados en este capítulo. Pero quizás alguien puede estar preguntándose: ¿puedo usar el diezmo como una medida para mis ofrendas? Amado hermano, si usted quiere usar el diezmo como una medida para su ofrenda, está bien hacerlo, pero procure seguir los principios bíblicos de la ofrenda, que no sea con obligatoriedad, sino como cada uno propuso en su corazón, que sea con un corazón alegre y que sea en lo secreto. Nadie debe estar sabiendo cuánto estamos ofrendando. Y aunque afirmamos que el diezmo no debe ser enseñado como algo obligatorio, sí creemos que los principios bíblicos en este capítulo 14 pueden ser usados como principios para los usos de las ofrendas, la administración, el sostenimiento de sus siervos y el cuidado de los más necesitados en la iglesia. Amados hermanos, los mandamientos del Señor no fueron dados como un medio para obtener la salvación, sino que en el gran panorama de la salvación nos indican aquella verdad fundamental: somos un pueblo santo para Jehová, y por lo tanto no debemos conformarnos al mundo, sino que somos transformados de gloria en la imagen del eterno Hijo amado. Por lo cual, vivamos en obediencia, siguiendo los preceptos del Señor y no la voluntad de la carne y el mundo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.